Buenas noches. No se puede iniciar video. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, se le escucha. Voy a Ah, comenzar. bueno, usted va a hacer la presentación, ¿no? Sí, Ya, me comunica y me avisa para media pase para compartir la pantalla. sí, de acuerdo. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de inseminación artificial en perros y gatos. A cargo de la ponencia está el médico veterinario zootecnista Lelis Choque Núñez desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, médico veterinario. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches. ¿Cómo están, señores participantes? Vamos a dar inicio al curso de inseminación artificial en perros y en gatos. ¿Ven? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha y se le ve bien la pantalla. Ya, todo bien, ¿no? ¿Me escuchan? Y médico veterinario se le escucha. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla de inseminación artificial en perros y gatos. Anatomía y fisiología del aparato reproductor de perros y gatos. Primeramente es importante conocer la anatomía y la fisiología del sistema reproductor. En este caso, vamos a
ver el aparato reproductor del macho. Los órganos reproductores del macho comprenden los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, las glándulas accesorias y el pene. Los testículos tienen la función de producir los espermatozoides y la de segregar hormonas sexuales masculinas, andrógenos, principalmente testosterona. Los espermatozoides pasan desde el testículo al epidídimo, donde adquieren la capacidad fertilizante y la motilidad, quedando ahí almacenados hasta el momento de la eyaculación. Y cuando se produce esta, los espermatozoides se vierten en la uretra a través del conducto deferente y se mezclan con las secreciones de las glándulas accesorias formadas así o formándose así el semen eyaculado. ¿Qué son los testículos? Estos testículos anatómicamente se originan cerca de los riñones y luego descienden al escroto. Y su principal función es la de mantener al testículo a una temperatura inferior a la del cuerpo, por lo que se consigue al enfriarse la sangre venosa testicular durante, durante su paso por cerca de la piel escrotal, que a su vez enfría la sangre arterial del cordón espermático. Si la temperatura de los testículos alcanza la del cuerpo o es ligeramente superior, el animal se hace infértil. Después de transcurrido unos 14 días, debido a que las células del testículo son extremadamente sensibles a la temperatura, mientras las que están en el epidídimo lo son menos. Entonces hay que recordar que siempre, fisiológicamente, los testículos tienen que estar con una temperatura inferior a la del cuerpo del animal. Los perros que no presentan un descenso normal de los testículos hacia el escroto se les denomina criptorquídeos. Son invariablemente estériles, aunque conserven el líbido normal, ya que la producción de testosterona solo es ligeramente inferior a lo normal. El parénquima testicular está encerrado en una fuerte cápsula, túnica albugínea. Este parénquima está formada por túbulos seminíferos, conductos convultos de estructura cilíndrica y apelotonados entre sí, dejando entre ellos espacios intersticiales. Están ocupados por vasos linfáticos y sanguíneos, los nervios y las células de Leydig, que son las responsables de la producción de testosterona. Ahí tenemos un testículo, ¿no? Tenemos el conducto deferente, ahí ven con la flechita, la cola del epidídimo, el retitestis, la cabeza del epidídimo, la túnica albúgena, el septum y los canalículos testiculares y los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces aquí en la cabeza del epidídimo maduran los espermatozoides. Los testículos tienen una función llamada gametogenia. ¿Qué es la gametogenia? Es cuando los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, que desembocan en el retitestis y los túbulos rectos. En el testículo se encuentran todas las estructuras precisas para que el espermatozoide se forme a partir de las células germinativas primitivas, que son las espermatogonias, a través de fases de multiplicación, crecimiento y maduración. La espermatida, por un proceso denominado espermatohistogénesis, se convierte en espermatozoide apto para la fecundación. Cuando los espermatozoides abandonan los testículos,
no han alcanzado aún su total maduración, porque aún tienen la presencia de gotitas citoplasmáticas y la presencia de estas en el eyaculado revela que tiene una menor capacidad fecundante. La transición de espermatozoide inmóvil e infértil a espermatozoide móvil y potencialmente fértil se produce en el segmento medio del epidídimo. La supervivencia de los espermatozoides que pasan a través del epidídimo depende de la producción normal de andrógenos por parte del testículo. La castración y la hipofisectomía produce una rápida muerte de los espermatozoides. Glándulas accesorias. El sistema reproductor tiene glándulas accesorias. Se incluyen como estas glándulas la ampolla, las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cooper, o también se le llaman glándulas bulbouretrales. Todas ellas tienen una función secretora, aportando la mayor parte o la mayor cantidad del volumen de líquido a la eyaculación, donde en este líquido de eyaculación se mantienen pues los espermatozoides. En el perro, la emisión de los líquidos de las vías espermáticas y de las glándulas accesorias se produce de una manera ordenada y sucesiva. Esto es en el perro y en el gato. Bueno, aquí tenemos un cuadrito de las glándulas accesorias. Vamos a ver que, por ejemplo, en los perros o los caninos, el perro no tiene glándulas vesicales, pero tampoco tiene glándula de Cooper. El perro tiene tan solamente la ampolla y la próstata. De igual manera, en los felinos también vamos a ver que tiene la ampolla y la próstata, y también la glándula de Cooper. Ahí está la diferencia entre caninos y felinos, pero no tienen los caninos y los felinos glándulas vesicales, en tanto que el resto de mamíferos sí tienen glándulas vesicales, ¿no? Como son los bovinos, los ovinos, los equinos y los porcinos. Semen y plasma seminal. El semen eyaculado contiene los espermatozoides suspendidos en el plasma seminal. El volumen del eyaculado en el perro es de aproximadamente en un rango entre 2 a 15 mililitros, con un peso seco de 3.8% y de 60 a 300 espermatozoides por 10 elevado a la 6 por ml. El pH es de 6.2 a 7 y su densidad es de 1.011 respectivamente. Ese es el plasma seminal. Aparato reproductor de la hembra. Se puede distinguir dos partes funcionales perfectamente definidas. Los ovarios, que representan la parte germinativa, y el aparato genital tubular, constituido a su vez por los oviductos, considerados como el lugar de admisión y fecundación del óvulo. El útero es donde se desarrolla
el producto fruto de la concepción, y la vagina considerado como órgano copulador. Bueno, ahí, se nos ha movido. Los ovarios. Los ovarios son órganos pares que se encuentran pendientes de la región sublumbar por la parte anterior del ligamento ancho y unidos al útero por otro ligamento. Por lo general, el ovario izquierdo se encuentra en posición más adelantada que el derecho. Su forma es muy variable según la especie. En la perra y en la gata tienen una forma oval, ligeramente aplanada. En el ovario se aprecian dos zonas importantísimas, que son una zona central o medular, formada por vasos sanguíneos y nervios, y la otra zona parenquimatosa, en la que se encuentran los folículos, en diversos estados de desarrollo. El epitelio germinal es la parte de las células monoestratificadas que cubre la superficie de todo el ovario, a excepción del punto de inserción del mesovario. Inmediatamente debajo de este epitelio y cubriendo la zona parenquimatosa se encuentra la túnica albuginea, que es una capa de tejido conjuntivo formada por fibras colágenas. Los ovarios, al igual que los testículos, ¿no?, tienen también una función gametogénica. La función gametogénica del ovario se conoce como oogénesis, nombre con el que se designa al proceso de formación de oocitos a partir de las oogonias, que por otra parte tienen la propiedad de trasladarse desde el epitelio germinal al estroma del órgano. A partir de las oogonias se desarrollan los oocitos primarios que encontramos en los folículos. La maduración de los folículos es de la siguiente manera. Uno, folículo primario. Este folículo primario se origina a partir del epitelio germinativo, encerrado en ella una o más oocitos primarios, pero muchos degeneran y disminuyen al alcanzar la época de la pubertad. O sea, los folículos primarios permanentemente están germinando, ¿no? Pero desaparecen. Pero posteriormente pasan a folículo en crecimiento. Este folículo en crecimiento se caracteriza por la presencia de dos o más capas de células foliculares y la aparición de una zona pelúcida. A medida que durante esta etapa progresa el crecimiento del folículo, se empieza a desarrollar una zona denominada antro, capaz de albergar el líquido que segregan las células foliculares. Folículo terciario o folículo de Graf. En esta fase de desarrollo, el antro se hace mucho más visible y surgen las dos funciones del ovario. Aquí tenemos una función gametogénica y otra función esteroidógena.
A medida que se agranda el antro, la capa granulosa se aplana, excepto en la zona denominada montículo ovárico, encontrándose allí albergado el ovocito. Cuando ha terminado la maduración del folículo, el ovocito se desprende. Esto es ya cuando se produce la ovulación. Entonces, el folículo terciario de Graf, ya tenemos ya en esta tercera fase la ovulación propiamente dicha, producto de la estimulación de muchas hormonas, que es motivo de otra charla, ¿no? De los estrógenos, ¿no? De la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante. Hay varias hormonas que van a, pues, ser precedentes para la ovulación. Luego del folículo terciario tenemos el cuerpo hemorrágico. Después del desprendimiento del óvulo en la cavidad folicular, se produce una hemorragia y se forma un coágulo que tiene la misión de actuar como medio apropiado para la proliferación de células granulosas, que da lugar al desarrollo del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que le llaman, ¿no? Al final se forma este cuerpo hemorrágico, luego de la ovulación. 5. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Esta quinta fase del ciclo tiene la función endocrina que es pasajero en el caso de que no haya gestación. Por el contrario, si acontece la gestación, el cuerpo lúteo perdurará durante toda esta etapa de la gestación, secretando la hormona llamada progesterona, ¿no? Esta hormona es la que va a hacer que la gestación perdure hasta el parto propiamente dicho. De ahí pasamos a la sexta fase del ciclo, que es el cuerpo albicans. A medida que cesa la actividad del cuerpo lúteo, adquiere una coloración blanca que se puede considerar como la regresión del estadio anterior y poco a poco va desapareciendo, dejando una cicatriz en el lugar que ocupó. Ese es el cuerpo albicans. Y nuevamente comienza el ciclo. Aparato genital tubular de la hembra. Tiene una doble misión. Ruta de transporte de los gametos en doble sentido hasta su encuentro y lugar de incubación del cigoto hasta su transformación en feto, plenamente desarrollado. Para esto tenemos que el aparato genital tubular comprende los oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El útero de la perra y de la gata, ¿no? Lo podemos reconocer con dos cuernos, ¿no? La vaca y la oveja casi parecido, pero en la yegua es mucho más diferente. Los cuernos no son tan pronunciados. Ciclo estral. ¿Qué es el ciclo estral? Estos son los acontecimientos fisiológicos
relacionados con la función sexual que se manifiestan en las hembras una vez alcanzado la pubertad, con una periodicidad cíclica. Atendiendo al número de ciclos que aparecen en las hembras, en un año, las hembras se dividen en monoéstricas cuando solo presentan un ciclo en ese periodo de tiempo. Biéstricas si presentan 2 ciclos. Y poliéstricas si presentan más de 2 ciclos. Dentro de estas distinguimos las poliéstricas anuales, que presentan ciclos a lo largo de todo el año. Ese ciclo, por ejemplo, cada mes, ¿no? Un ciclo menstrual. Y poliéstricas estacionales, cuando solo los presentan durante la estación reproductora, en estaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser en invierno, en verano, en primavera, pero generalmente más se presentan en algunas especies mamíferos, casos de los ovinos, por ejemplo, poliéstricas estacionales en la época de invierno. El ciclo estral se divide en 4 fases. Tenemos el proestro, el estro, el metraestro y el diestro. Las 4 fases. El proestro es un periodo que da lugar al crecimiento y maduración del folículo. Cuando recién está empezando a desarrollar el folículo, como hemos visto, en primario, secundario, terciario, ¿no? Luego viene el estro, propiamente dicho, o el celo también se le llama, ¿no? Es el periodo que acontece la ovulación o cuando la hembra está receptiva, ¿no?, al macho, ¿no? Entonces, en los animalitos, en los perros y gatos, si no están en el proceso de estro, no van a aceptar al macho y no se va a poder hacer una inseminación también artificial. Más posteriormente lo vamos a ver. El metaestro es la fase postovulatoria con formación del cuerpo lúteo. Cuando ya pasó el periodo de celo, es el metaestro. Y el diestro es la fase de reposo entre el metraestro y el inicio del siguiente ciclo, ¿no? En este caso, nuevamente empieza con el proestro. Aquí tenemos un cuadro, el esquema del ciclo estral, ¿no? Podemos ver, primero empiezan por el proestro, ¿no? Cuando empiezan a empezar a desarrollar, a formarse, pues, ¿no?, las fases para la ovulación. El proestro, el inicio del celo o el inicio del estro. Posteriormente pasamos al estro o al celo propiamente dicho, y luego metaestro, diestro y nuevamente el proestro, y así continúa todo el ciclo estral. Pero este ciclo estral también se interrumpe cuando, por ejemplo, hay gestación, ¿no? Cuando la hembra ha sido preñada por monda natural o por inseminación artificial. Y en esta etapa de gestación, la hembra se encuentra en anestro. O sea, ¿qué significa anestro? Que no va a tener todo este ciclo, ¿no?, hasta que nuevamente se desencadene el parto y recién empieza nuevamente el ciclo, que es el proestro, y así sucesivamente viene este ciclo. Evaluación y selección de animales para la inseminación artificial. Evaluación del macho. Para realizar una inseminación artificial exitosa, es fundamental evaluar cuidadosamente al macho para determinar si reúne las condiciones necesarias para ser un buen donante de semen
Esta evaluación incluye, por ejemplo, la historia clínica, ¿no?, del macho, tanto del perro como del gato. Revisar el historial médico, incluyendo enfermedades que hubiera tenido previas, los tratamientos que ha recibido y posibles problemas de salud. Es importante descartar la presencia de enfermedades de transmisión sexual o problemas reproductivos, porque si no, con la inseminación artificial, si no hacemos esta evaluación de la historia clínica, estaremos transmitiendo, pues, problemas, ¿no? No serviría de nada la inseminación y podemos tener, pues, partos con problemas, cachorros con problemas, patógenos, ¿no?, o débiles, o malformaciones, ¿no? Entonces, todo eso nos puede traer si no hacemos una evaluación. Examen físico. También es necesario realizar un examen físico completo del perro, incluyendo la evaluación de los genitales, la próstata y los testículos, ¿no? No tienen que ser cristorquidios, tienen que tener los dos testículos en el escroto. También debemos, en el examen físico, debemos de considerar y evaluar la calidad del semen del perro y el gato mediante un espermiograma. Evaluación del comportamiento. También en este examen, debemos de observar el comportamiento del perro durante la recolección del semen, ya sea por masturbación o electroeyaculación. Es importante que el perro esté tranquilo y cooperativo durante el proceso, ¿no? Debe ser un perro tranquilo, que sea, pues, manipulable para poder hacer una recolección de semen. Selección del macho. Una vez que se ha realizado la evaluación del macho, se debe seleccionar al mejor candidato para la inseminación artificial. Los criterios de selección incluyen buena calidad de semen, que es lo más importante. El semen debe tener una alta concentración de espermatozoides móviles, motilidad y de morfología normal, ¿no? Eso lo debemos ver al microscopio. Temperamento adecuado. El perro debe ser tranquilo y cooperativo durante el proceso de recolección de semen y la inseminación artificial. El temperamento es otro aspecto muy importante, ¿no?, para la selección del macho. Compatibilidad genética. Si se desea realizar un cruce planificado, se debe tener en cuenta la compatibilidad genética entre el macho y la hembra. También debemos de ver, para la selección del macho, la historia familiar. Se debe considerar la historia familiar del perro para evitar posibles problemas genéticos en la descendencia. Eso es muy importante, aunque muchos clientes, pues a veces producen alta consanguinidad porque hacen cruzar entre hermanos o entre padres, entre padre e hija o madre e hijo, ¿no?, para poder mantener la consanguinidad y la genética, ¿no? Que esto trae consecuencias eh, de salud, consecuencias de enfermedades, ¿no?, que pudieran ocasionarnos problemas en el futuro. Evaluación de la hembra. La hembra también debe ser evaluada cuidadosamente antes de la inseminación artificial
para determinar si está preparada para recibir el semen y si tiene las condiciones necesarias para llevar a cabo un embarazo exitoso. Esta evaluación incluye también la historia clínica, ¿no? Igual que el macho, revisar todo el historial médico de la hembra, sus enfermedades previas, tratamientos recibidos y problemas de salud. Y también tenemos que descartar la presencia de enfermedades de transmisión sexual o problemas reproductivos. También tenemos que hacer una evaluación estricta también de la hembra. Al examen físico también debemos realizar un examen completo de la hembra, incluyendo la evaluación de todo su aparato reproductor. Se debe realizar una citología vaginal para determinar el momento de la ovulación. El comportamiento también es otro aspecto importante. Siempre es bueno observar su temperamento, que no sean nerviosas, ¿no? Y también durante el periodo de celo. Es importante que la hembra esté receptiva al macho y permita la inseminación. Cuando la hembra está receptiva al macho, habíamos indicado que está ya el proceso, en la etapa de celo, ¿no? Con un nivel alto de la hormona estrógenos. Selección de la hembra. Una vez que se ha realizado la evaluación de la hembra, se debe seleccionar a la mejor candidata para la inseminación artificial. Los criterios de selección incluyen buena salud general. La hembra debe estar en buen estado de salud y no tener ninguna enfermedad que afecte el embarazo o el parto. Ciclo ovulatorio regular. La hembra debe tener un ciclo ovulatorio regular y se debe determinar el momento óptimo para la inseminación artificial. Temperamento adecuado. La hembra debe ser tranquila y receptiva al macho durante el proceso de inseminación. De igual manera, la historia familiar se debe considerar toda la historia familiar de la hembra para evitar posibles problemas genéticos en la descendencia. Obtención de semen. En muchos centros veterinarios se realiza la inseminación en el perro, ¿no? Se obtiene el semen del perro con semen fresco, también conocida como monta dirigida. Consiste en tomar semen del macho en presencia de una hembra en celo, ¿no? Para estimularlo y para comprobar su calidad e inseminarla en ese mismo momento. Esta técnica se utiliza cuando los dos progenitores no consiguen aparearse por falta de experiencia de uno o ambos individuos. Puede haber un dolor durante la cópula que la hembra rechaza al macho o el macho rechaza a la hembra. Puede haber malformaciones anatómicas o problemas de comportamiento entre ambos individuos, ¿no? Problemas de agresividad, ¿no? Principalmente, o problemas nerviosos también, ¿ok? Perros sumamente nerviosos. El veterinario obtendrá el semen del macho excitado por la presencia de la hembra en celo y luego comprobar al microscopio que la calidad sea adecuada y lo introducirá el semen mediante una sonda específica en el útero de la hembra. Si se realiza de forma correcta, esta técnica debería tener unos resultados tan buenos como un apareamiento natural, ¿no? 70-80% de los resultados con gestación. Se recomienda que ambos progenitores estén separados
las horas previas a la inseminación para evitar el agotamiento de los mismos y asegurar de este modo una mejor calidad del semen. Es aconsejable repetir el procedimiento transcurrido luego de la primera a las 24 horas, una segunda y una tercera a las 48 horas, según el estadio del ciclo estral de la hembra. También existe la posibilidad de realizar la inseminación artificial con semen refrigerado o congelado. Esto permite la reproducción de animales separados en puntos alejados del globo terráqueo y reduce enormemente los costes y el tiempo de desplazamiento de los mismos, ¿no? De los animales. Estas opciones se emplean solo en casos muy concretos, con sementales muy valiosos para la mejora o conservación de determinadas razas, ya que en la clínica diaria los propietarios acuden a la clínica con el macho y la hembra que quieren cruzar en caso de tener problemas para la monta natural. Eso es lo más práctico que ocurre en forma permanente en los consultorios y clínicas veterinarias, ¿no? Inseminación en perros. El semen se obtiene mediante 3 técnicas: vagina artificial, electroeyaculador y manipulación digital, siendo esta última, la manipulación digital, la más frecuente en clínica y la que más se practica. Material. Tenemos que tener una vagina artificial de látex o plástico, o también un recipiente estéril de boca ancha y bordes redondeados, un tubo graduado, lubricante estéril no espermaticida, guantes, microscopio y material de limpieza. Manipulación digital. Limpiamos la zona prepucial y abdominal. Para facilitar la eyaculación, es útil contar con una hembra en celo, que va a estimular al macho, que va a ser mucho más fácil para la obtención del celo. El médico veterinario realiza una estimulación leve del bulbo del pene mediante un masaje suave a través del prepucio, y antes que se produzca una erección total, procederá a desenvainar el pene por detrás del bulbo. Una vez retirado el prepucio, se realiza una presión sostenida en caudal del bulbo. En este momento el pene se gira 180 grados hacia atrás, simulando el abotonamiento en la monta natural, ¿no? Empieza el perro a moverse como si tuviera una monta natural, continuándose con la presión sobre el bulbo peniano hasta que empiece a eyacular. La primera facción que el animal eyacula es la preespermática. Le sigue la facción espermática y luego de esta comienzan los movimientos pulsátiles de la uretra. En este momento comienza a eyacular la tercera facción, terminando así la colección del semen. Se procede con la evaluación del mismo, ¿no? En la evaluación llevamos al microscopio en un portaobjeto para ver las características macroscópicas: color, ¿no? Olor, volumen y pH. Esto las características macroscópicas. Para el cálculo de la concentración de espermatozoides pueden emplearse los mismos métodos que para recuentos de células sanguíneas. Se calcula número de espermatozoides por centímetro cúbico de esperma, número de espermatozoides total en el volumen obtenido, número de espermatozoides móviles por centímetro cúbico de esperma, según porcentaje de movilidad hallado,
número de espermatozoides móviles en el eyaculado según volumen y porcentaje de movilidad o motilidad, también le podemos decir. Las anormalidades primarias incluyen defectos al examen al microscopio, como por ejemplo podemos ver macrocéfalos, microcéfalos, bicéfalos, acrosomas anormales o inexistentes, ausencia de porción intermedia, podemos ver un espermatozoides con cola enroscada o biflagelados con dos colas. Las anormalidades secundarias incluyen porciones intermedias dobladas, colas dobladas o presencia de gotas de protoplasma. Estas anormalidades, cuando vemos no, el semen no sirve, el reproductor no sirve. Los espermatozoides tienen que tener una motilidad, ¿no?, bien definida, sin ningún tipo de alteraciones. ¿No? Acá las características microscópicas, les había dicho, una motilidad, una morfología, una buena conformación morfológica y buena concentración de, de espermatozoides en el plasma seminal. Técnicas de inseminación. Inseminación intravaginal. Ahí utilizamos el semen fresco o refrigerado y esta se deposita en la vagina craneal cerca del cuello uterino en la hembra. Material. Para esto necesitamos una jeringa de 12 ml, un catéter urinario flexible o una pipeta de inseminación plástica. Guantes quirúrgicos para poder inseminar. Inseminación intrauterina. Necesitamos semen congelado y descongelado. Una vez descongelado el semen, se introduce directamente en el útero de la hembra. Transcervical. Esta inseminación se requiere el empleo de un catéter rígido que se introduce en forma ciega dentro de la vagina y el cervix, llega hasta el cervix. Otro método consiste en el pasaje de un catéter a través del cervix mediante la visualización endoscópica de la abertura cervical externa. También se puede inseminar mediante cirugía. El cuerpo del útero es expuesto a través de una incisión caudoventral sobre la línea media de la hembra dentro de la cavidad abdominal. Se vierte el semen lentamente de esta cavidad, de la cavidad uterina, y se permite que progrese hacia proximal dentro de los cuernos uterinos del animal. Dosis inseminantes. Se recomienda hacer 3 inseminaciones, ¿no? A las 24 horas de iniciado el ciclo estral, a las 48 horas y a las 72 horas, mínimo con 150 millones de espermatozoides por dosis inseminante. En el perro podemos utilizar diluyentes, el tris-ácido cítrico, glucosa, glicerol y el triladil. Se conserva congelado el semen a menos 196 grados y se administra una dosis de 1 sobre 6 millones de espermatozoides. El semen se descongela a baño María a 37 grados centígrados cuando tenemos semen congelado, ¿no? Inseminación en gatas. Obtención del semen. En gatas, para obtener el semen, el más utilizado es la electroeyaculación. Se puede utilizar la vagina artificial, pero no es muy recomendada debido al temperamento y comportamiento de esta especie. Los espermatozoides también se pueden colectar de los epidídimos luego de la castración quirúrgica, post-mortem o por lavado vaginal después del servicio natural. Pero acá lo más importante y lo más practicado es la electroeyaculación, ¿no?, para obtener el semen del gato macho.
que es un estimulador eléctrico con una sonda rectal. El gato macho tiene que ser anestesiado durante el procedimiento. Y luego que esté anestesiado, la sonda rectal que vamos a introducir por el recto tiene 3 electrodos longitudinales. Esta es lubricada e introducida 7 a 9 centímetros en el recto con los electrodos dirigidos ventralmente. Debe tenerse la precaución de evacuar las heces del recto. Si es que hay heces, hay que evacuarlo, ¿no? Para facilitar la electroeyaculación. Una corriente eléctrica débil estimula los nervios que inervan los órganos reproductivos. Los estímulos eléctricos se aplican intermitentemente y son de frecuencia baja con un total de 80 estímulos eléctricos a partir de 2 a 5 voltios aplicados en 3 series, 30, 30 y 20 estímulos respectivamente. Se empieza primero con 2 voltios y así sucesivamente se va incrementando hasta los 5 voltios. En cada estimulación, el gato responde con la extensión rígida de las patas traseras. El gato se estira las patas traseras. Si esta reacción no se observa a 2 voltios o con estímulo más fuerte, esto indica que los electrodos no están en la posición correcta, en el recto, o que haya interferencia por heces, ¿no? Por eso que hay que limpiar bien las heces y también hay que colocar los electrodos, ¿no? En la parte ventral del recto. Para colectar el semen, el pene del gato es extraído aplicando una presión suave en su base y el eyaculado se recoge en el tubo de ensayo precalentado que se coloca sobre el glande del pene. Ahí se recepciona en ese tubo precalentado el semen, que es muy valioso en el gato, este semen y que tiene un volumen mínimo, ¿no? Vagina artificial. Se permite al gato montar a una hembra en esto, y la vagina artificial se realiza sobre el glande del pene del macho mientras éste empuja buscando la abertura de la vulva. Esto en gatos con un temperamento tranquilo, ¿no? Se puede usar la vagina artificial, ¿no? Y con una hembra en celo. Pero es muy, muy difícil. Generalmente la electroeyaculación es la más practicada. Otros métodos tenemos, por ejemplo, en el epidídimo, ¿no? La cola del epidídimo es separada de los testículos y colocada en un buffer apropiado a 37 y los espermatozoides son liberados cortando la cola del epidídimo en rebanadas finas. Es otra forma de obtener semen en el gato. Lavado vaginal. Con solución fisiológica, usando una jeringuilla con un extremo redondeado, puede utilizarse después del servicio para descubrir si el gato macho produce espermatozoides. Efecto del método de recolección. El eyaculado recolectado por electroeyaculación tiene generalmente un volumen mayor, una concentración y un número total de espermatozoides más bajos con un pH más alto que las muestras recogidas por vagina artificial. Evaluación del semen. Para la evaluación del semen, a nivel del microscopio, tenemos que ver primero el volumen, la motilidad, ¿no? Espermática, el color, la concentración y el número total de espermatozoides, la morfología espermática, que les había explicado anteriormente, como en el perro, ¿no? Y la fosfatasa alcalina. Aquí tenemos una tabla de parámetros del semen en el gato doméstico macho, ¿no? Por vagina artificial, ¿no? Por medio tenemos de 0.034 a 0.04 ml,
tenemos, ¿no? Por electroeyaculación tenemos promedio de 0.076 a 0.022 ml. O sea, por electroeyaculación tenemos mayor cantidad de volumen que por vagina artificial. Tenemos la concentración espermática por vagina artificial y por electroeyaculación. Mayor concentración espermática por electroeyaculación. Tenemos un pH de 6.6 a 8.8, es el pH, poco más alto que en el semen del perro, en el gato. Inseminación. Para conseguir este fin, primero hemos tenido que obtener un buen semen del macho donante, del gato, ¿no? Donante. El semen se puede utilizar fresco, refrigerado o congelado. En segundo lugar, tenemos que tener la hembra dispuesta para aceptar este semen. Para ello inducimos el celo. Cuando ya tenemos el semen y la hembra preparada, debemos realizar la tercera fase, que es la inseminación propiamente dicha. Las hembras de felinos son poliéstricas estacionales, con inducción de ovulación por la monta del macho. Esto nos provoca problemas en la inducción del celo y en la inseminación, dentro de las cuales los principales problemas son determinar el momento de la ovulación y, por tanto, de la inseminación, y la dilatación del cérvix y la apertura del cuello uterino para depositar el semen. En los felinos, el semen hay que situarlo lo más cercano al istmo de las trompas y antes de las 48 horas después de la ovulación, y preferiblemente antes de 24 horas, por lo cual hay tres técnicas diferentes: inseminación por cateterismo de los cuernos uterinos vía vaginal, esto es lo más practicado, ¿no? Con un catéter hasta los cuernos uterinos. La otra es inseminación por mini laparotomía dirigida y inseminación por laparoscopía. Con dos inseminaciones seguidas, separadas 24 horas e induciendo previamente con 100 UI de gonadotropina coriónea en cada inseminación, las probabilidades de fecundación aumentan considerablemente. Siguiendo pautas rutinarias, se prepara la gata para la laparoscopía también y la exploración del aparato urogenital. Se rasura todo el abdomen, se desinfecta la zona abdominal, se anestesia y se coloca en posición de Trendelenburg. Se realiza el neumoperitoneo con agujas de Verres en la región intrasifoidea a 2 centímetros de la línea alba, levantando la pared abdominal con 2 pinzas para evitar lesionar las vísceras abdominales. Se coloca un trocar en la región umbilical, también 2 centímetros lateral a la línea media, para una óptica de 2.7 o 4 milímetros, y se introduce la óptica hasta la observación nítida de la cavidad abdominal. Los cuernos uterinos se observan debajo de la vejiga de la orina, que emergen en forma de V y se dirigen hacia el ovario respectivo, en las inmediaciones de los riñones. Observamos cada uno de los ovarios para ver anomalías y, en caso de que no existan, contar los cuerpos rojos de cada uno de los cuales se habrá desprendido un óvulo, que es el que tratamos de fecundar. Una vez localizado uno de los cuernos uterinos, introducimos una pinza laparoscópica por medio de una incisión en piel del abdomen del lado opuesto al ovario localizado, o por medio de un trocar. A través del monitor se sujeta con una pinza o un gancho del cuerno uterino a nivel de la trompa y se aproxima a la pared abdominal del mismo lado. Y con un catéter unido a una jeringa de insulina, con el semen preparado se perfora la piel y el cuerno uterino y se deposita el semen en dicho cuerno. Estando seguros que estamos en la luz del mismo, se retira la aguja y la pinza y se realiza la operación con el otro cuerno uterino, siguiendo el mismo procedimiento anterior.
se retira el trocar y la aguja de Verres y se dan unos puntos en las heridas producidas, o bien se tiene cuidado y se desliza la piel de los planos musculares. No se dan puntos o se unen con pegamento especial, ¿no? Esto en una laparotomía. Aquí tenemos una vagina artificial para los gatos para recolectar, ¿no? Del glande, del pene del gato, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en una monta natural con vagina artificial, ¿no? Esto es ideal cuando los gatos son un temperamento tranquilo y colectamos directamente el semen, ¿no? ¿No? Con este colector. Entonces, tenemos ahí una, una foto que ustedes la van a tener, este material, ¿no? Ustedes la van a pedir. Aquí tenemos también el electroeyaculador y aquí se está recolectando el semen, ¿no? Se está colectando el semen del gato, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación. Estamos, pues, ¿qué semestre? Para, a ver, algunas preguntas que tuvieran para poder, ¿qué semestre? Para poderles absolver. A ver, si tuvieran algunas preguntas. Recuerden que, pues, la inseminación en perros con semen fresco, ¿no? Y con estimulación de la hembra en celo es la más practicada y la más económica que podemos realizar en el consultorio o en clínica, ¿no? Para poder, pues, a lo mejor obtener crías, ¿no? De raza pura entre dos razas, ¿no? De pastores alemanes, por ejemplo, podría ser, ¿no? Que en muchos casos, ¿no? Se rehúsan a cruzarse también, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pregunta de Pedro. Nos dice, ¿la prostaglandina es abortiva en gatos? Bueno, la prostaglandina generalmente una de sus funciones es, pues, bloquear la producción de progesterona y bloquear el cuerpo lúteo, ¿no? Que mantiene la gestación. En muchos casos puede ser abortivo, pero no se está utilizando en perros y en gatos, ¿no? No es una autorización oficial, pero sí en algunos casos puede producir abortos, pero con consecuencias de fuertes hemorragias, que puede costar la vida de los perros o de los gatos, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo les agradezco. Este material, léanlo bien, solicítenlo bien y pues les agradezco su participación. Espero que les haya gustado y muy buenas noches, señores participantes. Muchas gracias.